Bien, mis hermanos, pues buenas tardes otra vez a todos. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Vamos el día de hoy a ver algunos versículos de la Biblia que parecen contradictorios. Parecen nada más, no lo son, ¿sí? Pero en muchas partes no saben discernir la doctrina. Entonces eso ha llevado a meter algunas situaciones dentro de las iglesias que no son ciertas. Nosotros tomamos como base lo que dice, a ver, déjenme ver, Tito 2, del 1 al 6. Vámonos a Tito. Ustedes recuerdan que Pablo le escribió, Tito, ¿qué les dije? Tito 2, del 1 al 6. Ahí hay Biblias, mis hermanas, con toda confianza. Y el subtítulo de algunas Biblias dice, la enseñanza de buena doctrina, ¿sí? Y ustedes saben que doctrina es enseñanza, ¿sí? O sea, cito, pero en cuanto a ti, le dice Pablo a Tito, que es un pastor, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿sí? Enséñalo. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Ok. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como un ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, ¿sí? Con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir a nosotros. Hasta ahí. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde. Te pido humildemente, Señor, que le des a tu siervo, el predicador, esa parte, Señor, que necesito de tu unción para poder enseñarles a mis hermanos de una manera sencilla lo profundo de tu palabra. Dame denuedo, Señor. Y también te pido, Padre, por el que escucha, para que abra su entendimiento a través del Espíritu Santo, porque sin eso ni el que predica ni el que escucha podría realizar la labor que tú quieres. Y una vez que ellos hayan escuchado tu palabra, Señor, dales una muy buena porción para retenerla en su espíritu, para que al salir de aquí, Señor, ellos tengan el deseo sincero de ponerla en práctica, Padre. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Bien, mis hermanos, ahora sí, vámonos directamente a esa parte que les comento. Empezando en esta parte de esto, que es ahorita como un estudio, pueden levantar su mano y si algo no les queda claro, pueden hacer preguntas, Y si tenemos en este momento la respuesta, se las damos. Si no, o sea, nos la apuntamos y se las damos posteriormente. Aquí tratamos de que ustedes entiendan que no lo sabemos todo, pero que sí vamos a investigar si lo que ustedes preguntan no lo sabemos, ¿ok? Muy bien, entonces vámonos a esta parte que les comento aquí, con algo que les quiero yo vertir, que en muy pocas iglesias se utiliza, la hermenéutica. La hermenéutica dice, la palabra viene de la voz griega, hermenéutike, derivado del verbo hermeneu. Así la hermenéutica es una ciencia, hermanos, ¿sí? Que establece los principios que se han de aplicar para poder interpretar bien cualquier libro,
no nada más la Biblia, sino cualquier libro. Si tú lees el Quijote de la Mancha con la hermenéutica, interpretas exactamente qué quiso decir el autor acerca del Quijote de la Mancha. No lo que tú entiendas, no lo que yo crea, sino lo que verdaderamente el autor plasmó ahí. En la interpretación bíblica es lo mismo, la hermenéutica. Es la ciencia que nos enseña los principios, métodos y reglas de interpretación. La hermenéutica precede a la exégesis. ¿Qué quiere decir precede, hermanos? Que le sigue, ¿no? Una vez que aplicas tú la hermenéutica, inmediatamente entra la exégesis en acción. Probablemente sean palabras desconocidas para ustedes, pero no son muy domingueras, ¿eh? Son fáciles de ir entendiendo. Ahorita vamos a ir por partes, ¿no? Pues esta última será puesta en práctica de los principios presentados por la hermenéutica. Si la hermenéutica a mí vean lo que me va a pedir, una vez lo que me pida la hermenéutica para yo leer un pasaje de la Biblia, ahorita vamos a leer algunos, entonces ahí se aplica, yo tomo la hermenéutica, porque dice que es la interpretación, son los métodos y las reglas, ¿sí? ¿Cómo lo debo de interpretar? E inmediatamente la exégesis la aplica esto. Dice, es la explicación que se da a un texto en base al análisis, primero lingüístico, de la palabra. ¿Sí vieron arriba que dice que la voz griega hermenéutica y del verbo hermeneo? Esa es la lingüística de la palabra. Esto es utilizado en cualquier parte donde tú recibas un estudio. ¿Sí me explico? Inclusive hasta en lo secular. Este análisis implica la forma en su estructura original. La palabra dentro de la oración, fíjate bien, la oración dentro del párrafo y dentro del escrito en conjunto. ¿Cómo se llama eso? Texto y contexto, ¿cierto? ¿O estoy equivocado, Suri? ¿Está bien? Es que se quedan así como, pastor no sabe. Es eso, ¿no? El texto y el contexto. Porque nosotros, precisamente la predicación expositiva que hacemos, o sea, no nos permite salirnos del contexto. Por eso aquí se predica expositivamente. Y predicamos, por decir, en los domingos, estamos predicando todo el libro de Mateo. Sí, todo el Evangelio de Mateo. Y entonces yo les tengo que predicar lo que Jesús dijo en ese momento, a la audiencia de ese momento, y con qué fin lo dijo, ¿no? O sea, ¿qué predicamos el domingo, hermanos? Si se acuerdan, capítulo 9, del 19 al 23. ¿Y cómo se llamaba? El llamamiento de Mateo. El llamamiento de Mateo, ¿sí? Que se tituló Justos y Pecadores. Entonces, cuando Jesús, fíjense bien, ¿no? Para que vean cómo se aplica la cuestión de la realidad, ¿no? Cuando Jesús llega, va caminando y pasa por la casa, por la oficina de los impuestos, ve a Mateo. Y dice que sin más le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo le siguió. Es una cosa muy parca que uno se puede imaginar cuando está uno leyendo. Cierras tus ojos y te imaginas la escena como de una película, ¿no? Las calles de Judea, las calles de Jerusalén, polvorientas, las casas de adobe, como era una nación de aquel tiempo, una ciudad, ¿no? Ves a unos hombres vestidos con túnica, y ves ahí afuera una mesa de madera, que no la construyó Jesús porque Jesús era carpintero. Fíjense, hasta ahí cuando a veces nosotros nos educa la Century Fox. Quién sabe si lo pronuncié bien, pero es las de las películas, ¿no? Donde sacan a Jesús armando una mesa y no, Jesús no era carpintero de mesas ni de muebles. Él era un carpintero que llevaba los tablones para hacer construcciones. Por eso le llamaban así, el carpintero. Pero no hacía mesas ni sillas ni. Y luego cuando les pregunto cuáles eran las 3 vocaciones de Jesús, ¿cuáles eran las 3 vocaciones de Jesús? A ver, por acá. A ver, ¿ustedes saben, hermano?
No van a decir que lo mismo que dijera carpintero, ¿no? No, profeta, sacerdote y rey. Esas eran sus tres vocaciones, ¿no? Porque luego salen con que carpintero, pues no. Ahí está mal aplicada la hermenéutica. Ok, entonces les decía yo, en Mateo, y pasa a Mateo y le dice, sígueme, ¿no? Y no dice más nada. Contundente la situación, lo siguió. Ahora, cuando tú a través de la hermenéutica indagas por qué Mateo lo siguió sin chistar, o sea, la historia te empieza a decir qué cosa es lo que tú tienes que investigar para poder aplicar el sermón. Tú tienes que investigar por qué lo siguió sin decir, pues, ¿a dónde te sigo? ¿Quién eres? ¿No? Entonces, ¿mandé? ¿Por qué lo impactó de tal manera? En primer lugar, Mateo no era llamado Mateo. En los otros evangelios, él dice que se llamaba Leví y Jesús le puso Mateo, que tiene un nombre ya acondicionado a la palabra de Dios. A ver si alguien me indaga ahorita qué quiere decir Mateo. Entonces, cuando le dice sígueme, dice la historia que estos hombres, los recaudadores de impuestos, eran unos hombres odiados por su nación. No los querían. ¿Por qué razón? Porque le quitaban los impuestos a su propio pueblo para enriquecer a Roma e enriquecerse ellos. Entonces, por eso los repudiaban. No tenían mucha aceptación en ningún lado, en nada, en ningún lado los aceptaban. Ellos se tenían que juntar con otros recaudadores, con prostitutas, con asesinos, para tener una sociedad. Pero todo el mundo, al grado de no dejarlos entrar a la sinagoga. Ellos no podían ir a una sinagoga, los repudiaban de tal manera que cuando querían entrar los apedreaban como si fueran leprosos. Entonces, por esa razón, cuando ellos conocían que un hombre que ya andaba por allá haciendo milagros, prodigios, señales, que había retado prácticamente a todo el Sanedrín poniéndolos en jaque, diciéndoles sus verdades acerca de calumniadores, de víboras, de todo. Entonces, cuando Jesús le dice, sígueme, dijo, pues voy, Señor, ¿no? Ahora este hombre, así es, porque tú ves es más, vayan allá a Mateo 9. Vayan a Mateo 9, al versículo 9, para que vean qué lacónico es el punto donde está Mateo 9, en la versión que tengan, Mateo 9. 9. ¿Ya están ahí, hermanos? Para que vean lo. Dice, cuando Jesús se fue de allí, y luego tú preguntas, ¿de dónde? Entonces el contexto de arriba te dice que venía, ¿sí? ¿De dónde? De Capernaum. Había estado, y llegó a Capernaum, y llegó a la casa de Pedro, ¿recuerdan? Donde hizo el milagro de levantar al hombre que no podía caminar, y se metió lo metieron por la azotea. Estaba en la casa de Pedro, ¿sí? Entonces dice, cuando Jesús se fue de ahí, entonces tú a través de estar leyendo dices, ¿de dónde fue? Pues de la casa de Pedro, en Capernaum. Vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos. Pasaba, lo vio sentado por fuera. El Señor ya sabía quién era y le dijo, sígueme. Levantándose le siguió. Así fue de contundente, ¿no? Pero ahora, ¿por qué fue tan contundente? Pues por lo que dice la historia. Cuando tú indagas la parte histórica, lingüística, verbal, ahí es donde tú le tienes que decir al pueblo, lo siguió porque él era un hombre que estaba despreciado por mucha gente. Y la aplicación que se da, por decir, cuando tú estás dando el sermón, es cuando tú le dices a la gente, ¿no te has sentido solo tú así alguna vez? ¿No te has sentido sin Dios? ¿No has llorado por ahí como la muñeca fea por alguna decepción de cualquier índole? ¿No has sentido que a veces Dios inclusive ni te comprende ni te entiende? Cuando el Señor entiende todo perfectamente.
Y es cuando el Señor nos empieza a hacer reflexionar acerca de lo que verdaderamente está diciendo este hombre, porque este hombre tenía los mismos sentimientos, Mateo, que nosotros alguna vez hemos tenido de repudio, de rechazo, en los sectores que ustedes quieran, en la familia, en la sociedad, en un trabajo, en donde sea. Entonces ahí es donde verdaderamente, hermano, tú te das cuenta que tú estás predicando de una manera correcta y no te estás saliendo del contexto. La misma predicación expositiva es la que expone el texto que tú estás virtiendo sin que te permita decir, mira, hay una película muy famosa por ahí que se llama Jesús de Nazaret, no sé si alguna vez la pasan todas las Semanas Santas por capítulos. ¿Cómo se llama? El director de esta película es ateo, se llama Franco Zeffirelli, pero se aventó el tiro de hacer la película, ¿no? Siendo un ateo, él tomó la intelectualidad y lo plasmó. Y tal como lo leyó, le puso un énfasis que para mucha gente es una película extraordinaria, pero está fuera de lo bíblico. Porque esta misma enseñanza él la mete, fíjense cómo la mete. Algún día véanla, no sé si ya la han visto. ¿Sí la han visto? A lo mejor no la recuerdan. Va pasando Jesús y le dice a Mateo, sígueme. El contexto que dice adelante, dice que él, Mateo, le hizo una fiesta a Jesús, le hizo un banquete. Entonces cuando dice que fue con los discípulos, ¿no? Y los discípulos entraron con él. Entonces la película dice que ahí los discípulos no entraron con él. Y cuando entra, ahí en la casa de Mateo, les cuenta una historia que es la del hijo pródigo. Los discípulos están en la puerta, él está dentro con todos los recaudadores, las prostitutas, los asesinos y todo, y ellos no quieren entrar. Es más, ahí en la película le dice Pedro, no Señor, no entres. Y Pedro está a la retaguardia así, y entonces él empieza a platicar la enseñanza del hijo pródigo. Y ustedes saben también la finalidad de esa enseñanza, ¿no? El hijo que siempre ha estado con Dios y el hijo que se fue y derrochó todo. Entonces pone de ejemplo como a Mateo y a Pedro como el que siempre ha estado con él, cuando eso no es verdad. Y al final, cuando termina la historia, Pedro se mete a la casa llorando y Mateo sale y se confrontan y se abrazan. Yo cuando no sabía de la Biblia me puse a chillar igual, ¿no? Porque es emotivo, pero cuando conoces la verdad dices, no, ahí no plasmaron la verdad, le dieron una interpretación. Bueno, pues eso es lo que hacen muchos pastores en las iglesias, no te dan la verdadera interpretación y te llevan por otro vericueto. Por eso te leí al principio la parte de Tito, ¿no? Que dice, y fíjense bien, si ustedes la alcanzaron a percatar, le está diciendo, enseña la buena doctrina. Y a todos, dice a los ancianos, las ancianas que enseñen bien a las mujeres jóvenes, a los jóvenes. O sea, se extiende Pablo para que digas, enséñales bien a todos los que van a la iglesia, hasta a los niños, ¿ok? Porque a los niños aquí no los cuidan allá arriba tienen su salón. No son cuidadoras de niñas las maestras, son maestras bíblicas para la enseñanza de los niños. Y ya les enseñan la verdad. Nosotros tenemos ellas a través de la oración, Dios las fue conduciendo y compraron unos libros por internet para niños y están llevando, ¿ahorita qué llevan, Matei? Un discipulado para niños. ¿Sí? Donde les están hablando de Jesús, de la vida de Jesús, de sus obras de Jesús. No, claro, tienen su espacio para jugar, como todo, su espacio para comer. Y el que no aprende el versículo no come, ¿verdad, Fernanda? No es cierto. Pero sí los ponen a estudiar. Ahora, la educación del niño no depende de la escuela bíblica, depende de los padres. Y en la escuela bíblica van a venir a aprender cosas de Dios. Pero la educación depende de ustedes, mis hermanos. ¿Sale?
Ok, entonces nos quedamos que es la explicación que se da a un texto en base al análisis lingüístico de la palabra. Ese análisis implica la forma en su estructura original, la palabra dentro de la oración dentro del párrafo y dentro del escrito en conjunto. Busca el significado original del texto para los primeros receptores, lo que les platiqué ahorita. Se los puse en ejemplo de lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Es la interpretación crítica, literaria e histórica que se hace de un texto antiguo para nuestro interés del Antiguo y Nuevo Testamento. En el estudio cuidadoso y sistemático de la Biblia para describir el significado original. Es el intento de oír la palabra de Dios como debiera haberlo oído los destinatarios originales. ¿Quiénes estaban en la casa de Pedro? Los apóstoles y mucha gente. ¿Quién estaba en la casa de Mateo? Los recaudadores, los asesinos y las prostitutas. Eran, ¿no? Y cuando adentro ya estaban ellos, afuera, ¿quiénes estaban verdaderamente? ¿Quiénes? Los fariseos. Porque cuando sale Jesús, primero salen los discípulos, los abordan los fariseos a él, a los discípulos, y le dicen: oye, ¿por qué tu maestro come con tal personas tan indignas, no? Ni siquiera se lo preguntan a él. Y es cuando Jesús viene atrás, ¿y qué les dice, Suri? El enfermo, no, el sano no necesita médico. Yo vine por los enfermos. Ahora yo pregunto, cuando dice de la justicia, ¿hay justo alguno? No lo hay. Pero hay gente que se cree justa. A eso es a lo que se refiere Jesús, porque se está refiriendo a los fariseos. Y los fariseos tenían esa conducta, que ellos eran los únicos que eran salvos ante Dios, justos, ¿sí? Que eran los únicos que iban a entrar al reino de los cielos. Pero esos de ahí, esos eran peor que cerdos y ni siquiera pisaban su casa. Ahora nos manda Jesús a que perdonemos a nuestros enemigos, que nos acerquemos a aquellos que repudiamos y que hasta el indigente que veamos más sucio por ahí es digno de salvación, y le tienes que hablar de la palabra, y a veces le tienes que dar un taquito, y a veces hasta le tienes que abrazar. Se te quita el repudio, ¿no? De "Uy, fuchi", ya no, por lo que dice esa enseñanza. Entonces es la parte de lo que dice la exégesis. Ahora vamos con la exégesis. Esa es la hermenéutica que da los principios, ¿no? Ahora la exégesis es una poderosa herramienta a la teología para hacer teología. ¿Qué es teología? El estudio de nuestro Dios. Es preciso hacer primero exégesis, escarbar en el tiempo y el espacio, en la cultura y personas en torno a las cuales y por las cuales se redactó tal o cual escrito. La exégesis responde a preguntas como: ¿qué dijo realmente el autor bíblico a sus receptores primarios? ¿Qué dijo Eric a los receptores primarios? Poniendo el ejemplo de Mateo. El que tú quieras, en la enseñanza que te haya gustado del domingo. ¿Qué les dijo? No por los sanos. Ok, eso fue lo que les dijo a ellos, ¿no? Y ahora, a través de lo que ya hemos visto, ¿por qué se los dijo? Porque ellos se creían justos. ¿Sale? ¿Cómo lo dijo? Tajante. No tenía frío el Señor. Lo decía tal y como lo expresaba su sentir a lo que había venido. Los había venido a desenmascarar. Bueno, no nada más a ellos, a todos, a todos nosotros. ¿A quién lo escribió? Mateo, ¿a quién le escribió? Mateo le escribió a los judíos, porque Mateo presenta el evangelio. ¿Y cómo presenta a Jesús? Como el Rey de Reyes, ¿sí? Ok, entonces lo escribió a los judíos. ¿Cuándo y en qué circunstancias lo escribió? Y ahí tenemos que ver qué fechas, qué circunstancia estaba Mateo. ¿En qué circunstancia estaba Mateo cuando escribió esto? A ver, mis teólogos. Ya cuando Jesús había resucitado, se había ido al cielo, y entonces ahí fue cuando él escribió esto.
Es más, él es muy humilde. Cuando ustedes observen, cuando estén leyendo Mateo, observen que hay cosas que habla de él mismo, pero no con tanto énfasis, sino que lo dice de una manera muy humilde, ¿no? Ya el Señor lo había transformado. A que cuando estuvo crucificado el Señor, ellos se fueron a esconder llenos de miedo, ¿no? Mas sin embargo, cuando llega el Espíritu Santo, es cuando ellos toman el Espíritu Santo dentro y entonces se dan cuenta que ahora tienen un recurso divino, como nosotros, hermano. Nosotros antes éramos presa fácil, ciegos, sordos, esclavos del pecado, muertos, ¿no? Pero cuando Dios tiene la misericordia de hacernos nacer de nuevo y pone el Espíritu Santo dentro de nosotros, ya hay un recurso divino con el cual puedes. Ok. Dice, ¿cuál fue el mensaje que quiso que ellos entendieran? Ya lo vimos, ¿no? Que ellos en realidad no eran justos, eran hipócritas, ¿sí? Y que realmente todos somos pecadores y todos llegamos en ese sentido, ¿no? La exégesis está íntimamente ligada a la hermenéutica, son hermanitas, van junto con pegado. Bienvenidos, Mari, ¿cómo te fue? Vienes cansadita. Ahorita hacemos una oración por ti, mija, al término. Importancia de la revelación e inspiración en la hermenéutica y exégesis bíblica. Para una sana hermenéutica y exégesis es necesario estar definido en cuanto al parecer del origen primigenio de la Biblia. Me encontraron, lo de Mateo, ¿cuál era el nombre de Mateo después que lo puso el Señor? Ajá. Regalo de Dios, ok. Hay quienes piensan que la Biblia es un libro escrito solo por el ser humano. Eso es lo que piensa mucha gente, sin ninguna influencia divina. Vea lo que opina un enemigo de la fe cristiana. Aquí vamos a entrar en los contextos, en los versículos que mucha gente dice que son contradictorios. Estos son enemigos de la fe cristiana. ¿Cómo piensan cuando leen la Biblia? En Romanos 13, del 1 al 7, vamos a ver qué dice Romanos 13, del 1 al 7. Vamos a ver qué dice Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7, vamos a ver qué dice, ¿no? Para entrar en contexto. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Ya se entendió lo que dice ahí? ¿Mandé? Sí, puestas por Dios. Entonces dice que tú te sometas a esa autoridad. Y entonces la pregunta de muchos, ¿a Peña Nieto me tengo que someter? Bueno, ya no está, pero es una pregunta. Bueno, al peje, porque ahorita ya todos son simpatizantes del peje. Pero un mal gobernante, ¿no? Porque a este lo consideran un buen gobernante. Bueno, algunos, no todos. Pero bueno, si tienes la opinión que tengas del gobernante, por lo regular siempre es así como fuchi, ¿no? Pero dice Dios, sométete. ¿En serio, Padre? Sí, dice. Porque no hay autoridad sino puesta por Dios. A Peña Nieto, a Gustavo Díaz Ordaz, son de mis tiempos, a Miguel de la Madrid, ¿a quién más, hermanos? A Echeverría, a López Portillo, ¿los puso el Señor? ¿Ustedes qué dirían si les preguntaran? La palabra dice que sí. Al policía de la esquina, a ese que luego está parado, agazapado, ahí nomás viendo a qué horas pasa el camión repleto de material y lo atrapan. Lo puso el Señor, ¿sí? Entonces dice, y las que existen por Dios son constituidas. Bueno, a Donald Trump lo puso Dios, sí. Sí, se preguntan, ¿no? Pero sí, aquí lo está diciendo la palabra. Ahorita vamos a ver el contraste de los que dicen que naranjas, ¿no? Por consiguiente, el que resiste, fíjate bien, el que resiste a la autoridad,
A lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán, ¿qué? Condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor. Porque mira, te va llevando de la mano. Si tú lo vas observando, bueno, ¿cómo me voy a someter? ¿No? Porque está medio difícil. Fíjate, y aquí te da la respuesta en el 3. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Mira, pagar su luz como debe de ser. Si llega por ahí alguien, ¿le ponemos un diablito? No, tal y como debe de ser. Vas a pagar el agua, vas a pagar el predio, que muchos dicen, yo no pago el predio, y se hace alianzas con no sé quién. Ahora, hubo un tiempo en que no querían pagar la luz, que porque no sé qué hilachas traían con lo de la desaparición de la otra empresa, ¿no? Pero el cristiano no se mete en eso. El cristiano obedece a Dios y dice, tengo que pagar mi luz, tengo que pagar todos sus impuestos, ¿sí? Todos los impuestos que el Señor pide que pagues. Por eso dice aquí, a los que hacen el bien, tú no tienes por qué temer a la ley. En serio, llegan a revisarte. ¿Puedo revisarle sus medidores? Adelante. Si andas chueco, ¿qué dices? Ay, mamá, ya sabes que va a una feria de por medio, ¿no? Si tú sales, el que tiene auto, sin licencia, ¿qué va a pasar? Lo van a multar. Si no pagaste tus placas, si no pagaste la tenencia, ¿sí? ¿Qué más se paga del carro? La verificación, te van a multar, ¿sí? El reemplacamiento. Entonces, por eso dice aquí, no, hazlo correcto y tú vas a estar bien, dice, porque sino para los que hacen el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás hasta elogios de ella. ¿Sí? Lo felicito. A ver, párese, ¿no? Y no te pongas al brinco, pues ¿cómo era uno antes sin Cristo? No, pues si todos son rateros y ya te quieres pelear con el policía, ya te quieres pelear con el de tránsito, y ellos con toda la experiencia del mundo nomás se te quedan viendo y decían, síguele, mientras más le sigas, más es la multa, más te voy a sacar dinero. ¿Me permite sus papeles? Claro. ¿Y trae extintor? Sí, aquí está. Y te quieren sacar hasta no sé qué cosa. Sí, aquí está. Felicidades, sígale. Y aquí lo dice el Señor, dice, recibirás y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Le decía un teólogo, ¿no? Ustedes no cierran la puerta cuando se acuestan, no le echan llave a la ventana y no se aseguran para la noche. Ok, hoy ya está Entonces dice aquí, pues para ti, dice, para ti es un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué es la espada? No es la Biblia, ¿eh? La espada es para nosotros. ¿Qué es la espada? Parece autoridad. Es la autoridad que Dios le ha dado. Claro, en algunos les van a dar su librito de infracciones, ¿no? Las leyes, todo. Pero en realidad lo que está atrás de todo eso es la autoridad que Dios les ha dado para atronar al malo. Por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad todo lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, y al que honor. Punto. Claro el Señor. ¿Sí? Y nosotros sabemos que este contexto, hermano, no se está refiriendo a algo de aquel tiempo. Le está hablando a los de aquel tiempo, pero aplica la palabra es eterna. Por eso dijo Pedro, ¿a dónde voy, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más? Mi abuela decía, ¿a dónde vas, hijo, que más valgas?
Ok, entonces dice, encontramos una muestra clara de obediencia absoluta a la autoridad en Romanos 13, del 1 al 7, lo que acabamos de leer. Este pasaje no puede ser más claro. La autoridad es la autoridad y si no se le obedece, se comete un pecado contra Dios. ¿Qué mejor excusa esta podría utilizar cualquier administrador del poder? Esto es lo que piensan los enemigos de la fe. Va de nuevo. ¿Qué mejor excusa que esta podría utilizar cualquier administrador del poder para manejar al pueblo a su antojo? Obviamente este pasaje fue diseñado inteligentemente, dicen ellos, para fines políticos. Dios habló como si fuera un político a través de Pablo. Obviamente dice, si no obedeces a Dios te castiga. Ese es el lema necesario para mantener las aguas calmadas y las mentes críticas dormidas. Conclusión, Dios absolutamente injusto y estrechamente vinculado con intereses políticos. Esto dicen los detractores de la fe. Hay por ahí un muy famoso pensador que dijo que nosotros los que creíamos en Cristo éramos unos maniatados mentales. ¿Quién recuerda quién era? Era un alemán, no recuerdo ahorita su nombre. Friedrich Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche terminó loco y probablemente en el infierno. Ojalá y se haya arrepentido. Las obligaciones que respectan a nuestra sujeción a las autoridades pertenecen a lo que Dios quiere. Va de nuevo. Las obligaciones que respectan a nuestra sujeción a esa autoridad pertenecen a lo que Dios quiere, a lo que Dios manda, lo que Dios me pide que yo haga. ¿Sí? Lo bueno, lo aceptable y perfecto. ¿Sí o no decimos así? ¿No decimos que Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta? Lo que sea. Lo que sea. La muerte de un ser querido, pastor, lo que sea. Una enfermedad que me caiga incurable, lo que sea. El deceso de mi trabajo que tanto he luchado, lo que sea. Decimos es bueno, agradable y perfecto, ¿cierto? Ok, nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En los cielos, dice el Señor. Pero mientras Cristo nos traslada a esa patria, tenemos una ciudadanía aquí, o sea, tenemos que estar conscientes. Y al tener una ciudadanía aquí, yo le doy gracias a Dios de que tengo un país donde tengo un registro, donde tengo un acta de nacimiento, donde tengo papeles, donde puedo entrar y salir a otro país por medio de lo que me brinda la autoridad, ¿sí? Nosotros a veces somos muy faltos de sabiduría, porque a través de esa autoridad nosotros gozamos de beneficios, tenemos drenaje, tenemos luz, tenemos pavimento, tenemos mercados, tenemos muchas cosas. ¿Qué pasó cuando hubo el freno de la gasolina? ¿Cómo nos pusimos? La vez de los saqueos, ¿no? Digo, y por eso nosotros cuando oramos por las autoridades, oramos desde el presidente de nuestra nación, los presidentes de las otras naciones, y sucesivamente, ¿no? Gobernantes de los estados, presidentes municipales, hasta el policía de la esquina. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Nosotros, hermanos, no somos gente que andamos criticándolos, vociferando, blasfemando de ellos. Eso deberíamos de ser, no haciendo memes inclusive, porque veo como cristianos en las redes sociales, cómo ponen a los políticos, ¿no? Hasta de groserías les dicen. No estás en sujeción a Dios, cristiano. Esto lo hace la gente sin sabiduría, sin el Espíritu Santo, sin un conocimiento de Dios. O sea, Dios no nos manda eso. Por eso dice aquí, tenemos una ciudadanía aquí y lo que quiere el Señor de nosotros es que seamos los mejores ciudadanos de los que también somos súbditos. ¿Cierto? También somos súbditos de aquí. Y realicemos las obligaciones que ello conlleva. Lo mejor que se pueda, hermano. Lo mejor que se pueda. Otros piensan acerca de la Biblia como revelación de Dios a través de las edades y su cumplimiento en Jesucristo, pero no aceptan la Biblia como poseedora de autoridad para mantener fidedignamente la revelación de Dios luego de 2000 años de escrita, negando así su inspiración. Eso fue para aquel tiempo.
Como una vez yo le dije a una persona, mira, aquí dice que no hay nadie bueno, no hay nadie justo. Sí, dice, pero tú mismo me estás diciendo que se los dijo a los de ese tiempo. Sí, pero tiene una aplicación para los de ahora, ¿cierto? Por lo que dice el contexto. Nadie, dice el Señor, nadie. Salmo 51, me parece que el versículo 6 dice, en pecado fui concebido y en pecado me concibió mi madre. ¿Para todos o para los de aquella época, los de David? No, para todos. Ok, entonces por eso dice aquí, otros piensan acerca de la Biblia como revelación de Dios a través de las edades y su cumplimiento en Jesucristo, pero no aceptan que la Biblia como poseedora de autoridad para mantenerse fidedigna hasta este momento, después de 2000 años de escrita, niegan su inspiración. Esto pasa en los evangelios que tuercen algunos significados y mandatos de Dios y ahora los acomodan a sus necesidades y conveniencias. Veamos, vamos a ver un versículo que se ha tergiversado y que es controversial. Primera de Timoteo 3, del 1 y 2. Primera de Timoteo 3, 1 y 2. Primera de Timoteo. ¿Qué les dije? ¿3? Ok. ¿Cómo dice aquí? ¿Requisito para quién? Para los obispos. Pregunta, ¿quién es un obispo? Es el pastor, sí. No hay arzobispos, la Biblia dice que no hay arzobispos. ¿Qué más? Cardenales. Los únicos cardenales que yo conozco son los de San Luis y batean bonito, ¿no? Es un equipo de fútbol, de béisbol, perdón. Ok, entonces, requisitos para los obispos. Dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo o al cargo de pastor, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Ok, pero aquí hay una parte muy importante donde Dios, a través de Pablo, le está diciendo a Timoteo, que es el obispo o pastor de esa iglesia, le está diciendo que cuando vaya a ver obispos en esa iglesia, vea los requisitos que se necesitan. Y uno de los requisitos es que dice marido de una sola mujer. Y a veces eso se pasa así desapercibido. Bueno, lo que está pidiendo es que no sea mujeriego, ¿no? No vaya a ser como David, o no vaya a ser como Salomón, ¿no? En el Antiguo Testamento ya lo hemos estudiado y esto se permitía por la condición de la mujer, que otro día hablaremos de esto. Permitía el Señor. Pero ya en el Nuevo Testamento dice el Señor, no, marido de una sola mujer. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Que el obispado, el pastorado, para enseñar en la congregación y en la asamblea, es exclusivamente del hombre. No hay mujeres pastoras. Pastor, está usted blasfemando. No. Miren, y yo he visto mujeres para enseñar, tú no, que tienen más capacidad que los varones. Y en algunas iglesias me han platicado que ellos llegaron a Cristo por medio de la predicación de una pastora. Y me dicen, entonces llegué mal. No, hermanos. Si en ese momento alguien se está saltando, como decimos comúnmente, las trancas de lo que Dios pide, de todos modos Dios va a hacer su obra, pero no es la norma. Yo pregunto, ¿qué es un yugo desigual dentro de lo que es el matrimonio? ¿Ustedes saben, hermanas, lo que es el yugo desigual? Que tú salgas, siendo cristiana, a buscar un hombre afuera y lo traigas y lo conviertas con tu gran amor. Aquí. O que un varón
también salga siendo cristiano y se traiga una del mundo y la convierta con su gran amor. Dice el Señor, están en yugo desigual. Pero ¿qué creen, hermanos? Que ha habido casos que sí. Ha habido casos que sí. Traen a otro. Son contados. Pero vienen. Sucede igual cuando a través de una predicación de una pastora alguien habla, Dios habla a su vida y ese hombre, no por la pastora, sino por Dios, nace de nuevo. ¿Sí? Pero no es la norma establecida de Dios. ¿Ya se entendió? Porque si no tendríamos que empezar a aceptar normas que no dijo Dios. Entonces yo voy a casar aquí 2 hombres, porque aunque no lo dijo Dios, se aman. Y pues venga, ¿no? Y más si dan un buen diezmo, pues venga. ¿Verdad que no? O si se casan 2 mujeres, pues al menos se aman. Además ya tienen hasta adoptados 3 niños y son felices los niños. Lo tengo que aceptar. Y aunque ellos vivan una vida honesta, ética, moral, lo tengo que hacer. No lo puedo hacer. Lo van a llevar al bote, pastor. Pues que me lleven, pero yo tengo que seguir la norma de lo que me dice el Señor. Como con lo de las autoridades. Por eso les decía yo que hacer la voluntad de Dios no es fácil a veces. Nuestro mismo comandante en jefe un día dudó. Ya se les olvidó. Dijo, Señor, no habrá modo de que sea de otra manera. Pero si no es así, que se haga tu voluntad, dijo Cristo en el huerto de Getsemaní. ¿No? Nos puso el ejemplo. Yo también dudé de hacer la voluntad de Dios, pero reflexioné y enmendé y le mandaron un angelote y lo reconfortó. Cuando Cristo se paró de ahí, se paró fuerte y resistente para recibir lo que venía. Los otros eran los que estaban derrotados, él no. Por eso hacer la voluntad de Dios es así. Hermanos, no se puede de otra manera. Entonces, ok, vemos, ¿no? Marido de una sola mujer. Porque si el contexto dijera cónyuge, de un solo cónyuge, entonces se abre para los 2. ¿Ya se entendió? Pero como dice marido de una sola mujer, entonces regresamos aquí y dice, esto pasa con los evangélicos que tuercen algunos significados y mandatos de Dios y ahora lo acomodan a sus necesidades y conveniencias. Veamos, Dios le da el obispado al varón y no a la mujer. Pero hay versículos que ellos toman, ahorita les voy a leer 3 versículos, que ellos toman y dicen, sacándolos fuera de contexto, que estos versículos avalan que el obispado también es para la mujer. ¿Ok? Romanos 2:11, vámonos a Romanos 2:11. Mande. No lo está permitiendo Dios. Ellas están asumiendo no están haciendo la voluntad de Dios. Están tomando una autoridad que Dios no mandó. Y es como yo les comento, qué bueno que hiciste esa observación, Alex, porque es como yo les comento. Nosotros vamos al anexo. Son lugares que, al igual que probablemente la cárcel, tienen muy bajos índices de regeneración. ¿Ya me entendiste? O sea, casi por lograr todos vuelven a regresar a la cárcel, o dentro de la cárcel se convierten más zampones, porque es como una escuela, la alta delincuencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y muy pocos salen regenerados. Dios no está de acuerdo con eso, pero puso autoridades para castigar al malo. ¿Estamos de acuerdo? Pero Él permite que a esos lugares, tanto anexos como cárceles, entre la iglesia del Dios vivo. Entonces, muchos que yo he conocido dentro de ahí están libres, aunque estén en condena. Entonces, Dios no es autor de pecado, pero permite que sucedan algunas cosas para beneficio. Ok. Muy bien, entonces decíamos que Romanos 2:11, ¿verdad? Romanos, déjenme llegar porque no llegué yo. Romanos 2:11.
porque en Dios no hay acepción de personas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién tiene otra versión, la lenguaje actual o la N? Dios no tiene favoritos, dice. Dios no muestra favoritismo. ¿La tuya cómo dice, Lenita? Favoritismo, ¿no? Entonces, a través de ese versículo, ellos dicen, ¿ya ven? Como si permite que haya pastoras, ¿eh? Y parecería que sí, pero ahora vamos a ver en qué contexto lo dice, bajo lo que yo les pido. Una vez que ustedes vean un versículo, no lo dejen aislado, váyanse al contexto. Porque si yo no veo el contexto, voy a citar la frase, me sirve de pretexto para decir lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Si yo veo el texto sin el contexto, me sirve de pretexto para decir lo que yo quiera. ¿Sí me entendiste? Ok. Entonces, vamos a ver otro versículo. Vamos a ver 3, pero ahí manténganlo. Vamos a ver 3 versículos. El siguiente es Gálatas 2:6. Gálatas 2:6. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Ok, ahí vuelve a aparecer la palabrita. Dios no hace favoritismos. Ok. El último versículo que ellos toman, Efesios 6:9. Efesios 6:9. Efesios capítulo 6, versículo 9. Dice, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Son los 3 versículos que ellos toman para decir que nosotros estemos equivocados porque la Biblia dice que no hay favoritos para Dios. Entonces, por lo tanto, puede haber pastor y pastoras, ¿no? Ahora, muchas ocasiones la esposa del pastor no tiene ni el llamado y no tiene el llamado, ¿no? de pastora, porque Dios no se lo dio. Tienen mucha capacidad algunas otras mujeres para poder llevar a cabo una instrucción porque son preparadas, porque tienen elocuencia, porque tienen buena dicción, buena retentiva, son estudiadas, ¿no? Ellas en dónde pueden asumir. Igual en el mismo servicio donde muchos hombres no son pastores. Aquí hay varias hermanas que meten sus sugerencias a cada rato ahí en el buzón. Quiero ser pastora. No, no es cierto. Pero ellas están. Hay una que enseña aquí a mujeres, ¿no? Y está preparando a otras para que enseñe a mujeres. ¿Qué más hace una mujer para tomar un liderazgo en la iglesia? Enseña a las más jóvenes, a los niños, ¿no? ¿Qué más? ¿Puede ser líder de qué? Dentro del ministerio. Porque una cosa, mande. Débora. Ok. Pímate y adelante. No sacaste ahora los micrófonos, ¿verdad? Sí. No. Bueno, así. ¿Qué pasa con Débora? ¿Tienes el contexto? O búscalo. A ver, venga. Sí. Algo sintetizado. No fue pastora. Sí. La mujer única que utilizó liderar un ejército. Y liderara, ok, ese también lo toma. Hay otro que por ahí una vez trajo Jackie, ¿no?
que era pastor, pero era pastora de veras, tenía animalitos y era pastora de ovejas, ¿no? Ok, por eso no las tomamos en cuenta. Entonces fíjense el contexto de estos 3 versículos donde el Señor, Dios, ¿qué quiere decir esto de no hace acepción de personas, de que no tiene favoritismo? Fíjense bien cómo es el contexto. Dios no toma en cuenta las apariencias de los hombres. El vocablo aquí descrito es prosopolempsia, que significa del rostro o dejarse llevar por las apariencias. Entonces, esta palabra en griego quiere decir que no se deja llevar el Señor por las apariencias. Todos, sin excepción, recibirán, en el que no tiene favoritismo, recibirán amonestación o represión, y el juicio es válido tanto para el que va al infierno como para el que va al cielo. En las 3 es lo que quiere decir. Entonces ahí se acaba la discusión, ahí se acaba la controversia. La mujer del pastor es la esposa del pastor. A mi esposa luego le repudia que le dicen: adiós, pastora. ¿Cómo te dijo Iván el otro día? Hola, pastora. Y le grita desde aquí: no, soy pastora. Le digo: no te pongas a pelear con la gente. Pues tú sabes que no eres pastora, pero pues a veces la gente lo desconoce por las cuestiones, ¿no?, de aquí del país, que la mujer del pastor pues le dicen pastora. ¿A poco la esposa ¿a poco tu esposo es médico, no? La doctora es Uri. ¿No? Que le digan a Manuel: hola, doctor. Pues no. Ok, muy bien. Nada que ver con ahora vamos a ver, hermanos, un versículo, si todavía nos alcanza el tiempo, en donde dice que la salvación se pierde, y por ahí vas a quedar, pero si bien adoctrinado, ¿no? Vamos a ver Mateo 10:22. Mateo 10:22. Y por eso lo saqué el culto para. Ahora también viene Hazel que anda contando por ahí cosas. Mateo, ¿qué les dije? Mateo 10:22. Ok. Dice aquí el 22. Y seréis odiados de todos por causa de mí, por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, y ellos dicen, los predicadores que toman esto para decir que la salvación se pierde. Yo estaba en una iglesia, hermanas, donde me decían: la salvación no se pierde, la pierdes tú. Oh, por fin. Y me decían unas cosas tan absurdas como: mira, Dios, y yo no sé de dónde sacaban tanta patraña, o sea, te da un boleto, cuando Él te salva te da un boleto y tú lo guardas. Y ve lo que dice Mateo 22, que si tú perseveras hasta el fin serás salvo, pero en el momento que llegues allá, si tú te destrampaste, si tú pecaste, si tú anduviste de malandrín algún tiempo, entonces cuando buscas tu boletito ya lo perdiste, y cuando quieras entrar, ¿quién perdió la salvación? Tú. Y dice yo: pues sí. ¿No? Y ya dice: ay, qué fastidio. Ahora vean lo que dice Mateo 24:13. Mateo 24:13. Mateo 24, capítulo 24, versículo 13. ¿Ya están ahí, hermanos? Ok. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, dice lo mismo, ¿verdad? Y entonces, ahorita les voy a enseñar, hasta donde me alcance el tiempo, cuántos versículos hay de la Biblia, que hablan sobre la situación de que la salvación no se pierde, que nuestra vida está cuidada. Ahora, si nosotros ponemos un poquito de sentido común, cuando dice que el que persevere hasta el fin, ese no perderá la salvación. O sea, es alguien que no le está diciendo, no le está haciendo una amenaza, sino le está diciendo una certeza. No sé si me explico.
Va de nuevo. Aunque traes una antenita ahí, no captas. No es una amenaza que está diciendo el Señor, el que no persevere hasta el fin, ese no será salvo. No, no está diciendo eso. El que persevere hasta el fin será salvo. Está diciendo una certeza. A ver si me buscas la de Apocalipsis también por ahí, ¿no, María Esther? Que esa también está interesante, pero no la alcancé a poner aquí. Entonces, les decía yo que si vamos a la parte del donde dice que hay 25 versículos que enseñan la doctrina que la salvación no se pierde, que la salvación es de Dios. Muy claramente la doctrina de la seguridad de la salvación está en las Escrituras. Y vamos a empezar en el Antiguo Testamento. Jeremías 32, 39. Jeremías 32. Jeremías 32, ¿qué les dije? 39. Jeremías 32, versículo 39. Y cito. Sí, 39. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. 40. Haré con ellos un pacto eterno, un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. ¿Cuál es el pacto que va a hacer? ¿Cómo dice? Eterno. ¿Ya se entendió? Cuando es eterno es para siempre, hombre. Y Jeremías lo está profetizando en el Antiguo Testamento. Y luego viene Juan 5:24. Vámonos a Juan 5:24. Evangelio de Juan 5:24. En verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vamos a ver otro. Si tienen preguntas, adelante. Cualquier pregunta que tengan, adelante. Así como ahorita Alex que hace la observación, pastor, ¿y por qué así? Y vamos a tratar de resolverla. Vamos a ver ahora Juan 6:37. Juan 6:37. Adelantito una hojita. Ok. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Ya se entendió? Vamos a hacer un alto en estos tres. Tú probablemente tengas algún tiempo ya militando en iglesias o en alguna iglesia y entonces ves a un hermano que está trabajando con nosotros y es muy enjundioso, se bautiza, diezma, ofrenda, toma la Santa Cena, pero un día se va, cae en pecado y se va. Y después anda en el mundo y entonces podríamos pensar, ¿ese perdió la salvación? Pregúntome yo. Dice la palabra que estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Judas recibió el mejor discipulado que pueda haber, directamente de Dios. La mejor enseñanza, las mejores palabras. Le lavó sus pies el Señor. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. No venía de Dios. El que verdaderamente es cristiano puede caer en pecado y puede inclusive alejarse. Tarde que temprano regresará. Tarde que temprano. Si no es aquí, Dios tiene la misericordia por lo que dice su palabra. ¿Sí? Claro,
lo que es imposible para nosotros, para Dios no. Entonces nosotros lo único que tenemos es que tener fe. Yo decía hace rato, ¿no?, de este hombre, Friedrich Nietzsche, que hablaba pestes en contra del cristianismo, pero yo quisiera un día encontrármelo allá arriba, porque en el último momento se arrepintió. Puede ser, ¿no? O sea, en ese sentido, yo siempre tengo la esperanza. Yo sé que mi mamá ni mi papá, yo nunca oí hablar de ellos acerca del cristianismo. Y entonces la lógica a mí me dice que están en el infierno, pero tengo también la esperanza de un día encontrármelos arriba, porque puede ser que en su misericordia el Señor, si eran elegidos, los salvo en el último momento, como al de la cruz. Nomás les digo a ustedes, hermanos, este último momento es mejor no esperarlo, de verdad, porque hay gente que puede escuchar ahorita, ay, en el último momento, como que te vi que hiciste así, ñaca, ñaca, ñaca. No, porque yo les digo, no, es mejor asegurarse, es mejor asegurar la entrada al reino, porque eso solamente es soberanía de Dios. ¿Y qué tal si te mueres pensando que te arrepentiste en el último momento y seguiste igual con tu corazón endurecido, y aunque hayas dicho me arrepiento, el Señor no te aceptó, te vas para abajo? Por eso es mejor asegurar que realmente soy del Señor, he nacido de nuevo. Y para eso hay un sermón que les di el otro día que dice: examinaos y diario si estás en la fe. Lo pide el Señor, dice: examínate para saber si realmente vives en la fe. No te vayas a llevar una gran sorpresota, para que creyendo que resulta que te diga el Señor: no te conozco, perdóname. Y nosotros hemos dicho precisamente en base a ese contexto, no es porque no te conozca, no es porque no te haya visto ni haya sabido quién eres, sino te va a decir en el contexto: no te conozco, que no tuviste una relación con Él, en verdad. Pero padre, iba yo a la iglesia y diezmaba y ofrendaba, y verás qué bonito cantaba y cómo me quebrantaba y lloraba, pero eso no es. Dime. Pastor, y una persona, bueno, que es así cristiana, se va. Ajá. Y queda perdido. Era cristiana y hay gente que pierde el juicio. Puede ser, fíjate bien, porque eso también hay un artículo por ahí que una vez leímos y compartimos. Hay personas que son cristianas y de repente les cae el Alzheimer, pero eran cristianas, ¿ok? Hay cristianos que dicen que son cristianos, se van, se emborrachan, se drogan y se les vuela la tatema y se quedan en un manicomio. ¿Sí me explico? ¿De qué otros me hablas? ¿De esos? Ajá. Tenemos que esperar la soberanía de Dios, mija. Si en realidad era cristiano, Cristo murió también por ese pecado. Y para arriba. Como aquel pastor que un día dijo que si el que se suicidaba se iba al infierno, ¿no? Entonces, hizo mucho alboroto el pastor, pero al principio yo también me indigné, ¿no? La única que no se indignó fue otra. Pero ya después explicó bien el pastor y dijo: es que este hombre, nosotros no podemos saber si era salvo, solo Dios sabe. Pero si se suicidó y era cristiano, Dios también murió por ese pecado. Punto. Y pone un ejemplo, dice: si ahorita estamos aquí, viene un terremoto y se nos cae el techo, ¿no nos vamos a morir también con pecados? Pero si eres salvo, vas para arriba, hijo. Sí. 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 No. No, mira, el caer en pecado quiere decir volver a transgredir la ley de Dios. Y sí, pues miren, digo, hay muchos ejemplos en la Biblia. David empezó bien y terminó más o menos. David, el rey, un hombre con el corazón parecido al de Dios. ¿Sí? O sea,
Por eso la persona que cae en pecado, por eso siempre está la restauración de la iglesia. Por eso siempre está la disciplina de la iglesia, ¿no? Un hombre cae en pecado y se le dice 3 veces, dice la palabra, y si no, la última es a la iglesia, y si no quiere, pues entonces le tiene que tocar las golondrinas, porque esta es la base es la columna que dice que sostiene la verdad, ¿no? No podemos, porque si lo dejamos que ande en su pecado aquí entre nosotros, al rato va a decir el hermano, pues si él lo hace, yo también. Y dice que un poco de masa, no, un poco de levadura leuda la masa, la infla, ¿no? Un poco de pecado entre nosotros que se ha permitido, ¡boom! Cuando la persona lo confiesa es para ser restaurado. Cuando la persona, a veces Dios la saca a flote, va a sacar a flote tu pecado. Si tú andas de adúltero, un día Dios va a sacar a flote tu pecado. Si tú andas de uña, al rato, lo que andes haciendo, lo va a sacar el Señor, de una o de otra manera. Entonces ahí donde nos vamos a dar cuenta para poner la disciplina. Sí, hermano. A veces yo creo que aquí hay mucha confusión, ¿no? Hay una de las porque yo me he encontrado gente así, por ejemplo, en el grupo de vida llegó una persona que también está en el y lo habían votado. Ajá. Y estuvo iniciando ahí en un tiempo, claro, yo no sabía nada de eso. Sí, pero sí. sí se veía mal, ¿no? Y no lo querían aceptar. Si él busca en otra congregación, vamos, el día de hoy sabemos, ¿no? Sí. Otra congregación de sana doctrina, si ya, porque a veces a lo mejor también está mal, pues por ejemplo el pastor, ¿no? ¿Sabes qué? Que ya no. Sí, o sea, es que hay también, no, hay partes en donde a la primera que los sorprenden pecando, los corre el pastor y no les permite la entrada de nuevo. No, eso no. Lo que dice la Biblia dice que si alguien cae en pecado y es sorprendido, el hermano que lo sorprendió, quien haya sido, puede hablar con él. Si él se enmienda, dice la Biblia que ha ganado un hermano y no hay necesidad ni de llegar con el pastor. Se enmienda, sigue su vida cristiana y se acabó. Pero si no, entonces como el hermano que fue el que lo sorprendió o la persona con la que se balconeó, lo que sea, dice que ya debe de llevar 2 testigos para que conste. Hermano, ¿quieres la restauración? Sí, pero es débil, no puede, cae a la tercera. Entonces se le tiene que decir a la iglesia, hermanos, el hermano tiene otra oportunidad. Sí, vamos a orar por él, anda en este pecado, pero ahí sí ya se le balconea todo con toda la iglesia. Vamos a orar por él y que él, si a la tercera vuelve a reincidir o no ha querido dejar su pecado, entonces sí, se le dice que se vaya. Es lo que Pablo dice, y lo entregué a Satanás. Lo entregué a Satanás quiere decir que queda fuera de la situación de Dios. No de cobertura, porque no somos el confitón. Ese es ¿cómo le dice el rey? Paco, ¿cómo le dice? La unción del confitón. Hay muchos pastores que dicen, estás bajo mi cobertura, y ese es estar bajo la cobertura del confitón, como las paletas esas que les meten el chocolate y todo, ese es estar bajo la unción del confitón. No, nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, todos. Sí. Sí, por ejemplo, la cuestión aquí, por ejemplo, de las adicciones, como no vamos a los anexos, sabemos bien que para algunos está difícil. Sí. Dice, y porque el beber, sí. El beber también es un pecado. Sí. Acá en la vida no cristiana, de grupos, o como dice la ciencia, ¿no? La psiquiatría, una enfermedad mental, ¿no? Sí. Entonces a veces mucha gente no puede. No, por eso, tú lo has escuchado, Jesús, tú vas conmigo al anexo. Miren, cuando yo voy al anexo, el lunes, ¿no, Eric? Volví a regresar uno, estaba ahí sentado. La gente en el anexo, cuando llega un recaído, miren, se hacen así las manos. Y lo sientan y le dan hasta con la cubeta. No, nosotros sabemos que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y nosotros qué les decimos, Chuchín? Qué bueno que ya Dios te trajo de nuevo aquí. Ojalá sea hoy sí, ¿no? La última. Y miren,
Yo me atrevo a decirles, por lo que les estaba diciendo hace rato, que nosotros no sabemos quiénes son salvos. No sabemos. Por sus frutos los conocemos, algunos, pero en realidad Dios sí sabe, pero es el único. Cuando la doctrina de la elección es manifestada por Dios, a mí me da más enjundia de predicarle a todos, que aunque sé que todos no van a ser salvos, porque yo no sé quiénes son. Entonces a todos les predico, porque lo único que sabe es Dios. Entonces cuando llegamos al anexo, les he dicho, miren hermanos, yo sé lo difícil que es esto del alcoholismo y la drogadicción. Y si alguno de ustedes un día se encuentra en ese estado de llevar meses, días o semanas bebiendo y drogándose y sienten que la vida se les escapa, que ya no va a haber otro anexo, que realmente sientes la agonía. ¿Han sentido la agonía? Les pregunto. ¿No, Eric? ¿Han sentido la agonía? Sí, pastor. Pues en ese momento que sientes que la vida se te escapa, clama a Dios y de Él te puede escuchar. Porque si te mueres pensando en que esto y aquello, puede ser que no sea. Pero si clamas a Dios y Él tiene misericordia de ti y eres un elegido, te vas para arriba. Porque también por ese pecado murió Jesús. ¿No? O sea, tenemos que buscar la manera, hermanos, de siempre tener clara la Biblia en su estudio. Por eso no es fácil. Por eso no es fácil. No nada más es un privilegio para mentes así muy estudiosas, no es para todos, ¿eh? Para todos, todos pueden entender el contexto cuando se explica de una manera sencilla. Ya nada más es tu responsabilidad hacer lo que hacían los de Berea, que cuando el pastor predicaba algo, cuando Pablo predicaba algo, inmediatamente iban a la Biblia, hermana, y constataban si lo que les había dicho era verdad, ¿no? Eso es lo que siempre les invito a mis hermanos. Bueno, pues hasta aquí terminó nuestro estudio del día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa noche que tú nos has permitido reunirnos en tu nombre para escudriñar tu palabra, Señor, deleitarnos en ella. Saber, Padre, que tenemos una esperanza de vida eterna. Saber, Padre, que tenemos que seguir avanzando para parecernos más a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por todos estos privilegios que sin merecerlos, Señor, nos los otorgas. Yo te ruego en esta noche, Padre, y quiero hacer una petición especial por mi hermana Maribel, que está pasando por una situación difícil de enfermedad y hoy tuvo un estudio bastante fuerte. Yo te ruego, mi Señor, que tú que eres el doctor de doctores y que avalas la ciencia, Señor, junto con la ciencia a la que ella va, y tu mano todopoderosa, Señor, le puedas traer sanidad. Gracias, mi Dios. Ella está en tus manos, Señor. Ella cree en ti. Ella ha aprendido a confiar en ti plenamente. En ti y nada más en ti, Señor. Te doy gracias por su vida, Señor. Lo demás es tu soberanía y tu voluntad, Señor. Bendito seas, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Gracias, mis hermanos.